hacer una presentación antes de entrar al taller como tal, de lo que para nosotros significa este programa, este taller que lo hemos diseñado y por qué lo hemos diseñado. En realidad la Fundación trabaja el programa que se llama Un niño, una historia, una generación. Así lo hemos denominado el programa grande. La importancia de entender que si nosotros tomamos un niño en el seno de nuestra familia, lo adoptamos, lo amamos, cambiamos su historia y cambiamos la historia de toda su generación. Como fundación tenemos la misión de inspirar y equipar personas y organizaciones para poder influenciar y transformar nuestra sociedad desde una cosmovisión bíblica, conectándolas, promoviendo y viabilizando proyectos de desarrollo social en las 7 esferas de transformación de la nación, a través de alianzas estratégicas, que es lo que hemos hecho ya con ANDEF, que es lo que hemos hecho con Alianzas Iglesias Unidas de la Paz, la capacitación y el discipulado, conformando redes de trabajo para lograr impactos medibles y sostenibles con nuevas formas de pensamiento de desarrollo integral. Como fundación, al trabajar en las 7 esferas, nosotros hemos desarrollado varios programas y precisamente en la esfera de familia tenemos este programa Un niño, una historia, una generación y responsabilidad social familiar. Cuando hablamos de una realidad injusta, estamos hablando de esta imagen que habla más que 1000 palabras. Esta es la realidad de miles y de miles y de miles de niños en nuestro país. Niños que carecen de cuidados parentales, niños que carecen del amor del papá, de la mamá, niños que son números y estadísticas del gobierno como delincuentes potenciales, abortos en potencia, drogadicción en potencia. Y está en nuestras manos como iglesia retomar esa responsabilidad que Dios nos había dado. Entonces, esta realidad a nosotros nos llevó a través de la licenciada Jazmín Mazó, que nos ha facilitado mucha información estadística, el empezar el año pasado una campaña informativa que lo hicimos a través de redes sociales, a través de algunos programas de televisión y de varias empresas que nos ayudaron a postear esta información de la realidad que ustedes la van a ver ahora en el taller. A partir de esa realidad es que nosotros empezamos a tocar puertas con los CDGs de las diferentes gobernaciones y empezamos a hacer convenios a partir de unos programas que ellos denominaron familias sustitutas, que se los vamos a explicar en el taller. Hoy tenemos convenios con el CDGs de La Paz y convenio firmado con el CDGs de Chuquisaca. Y es así que para nosotros poder dar respuesta a esta necesidad, nace el taller Embarazo del Corazón, porque nosotros entendemos que solos no vamos a poder cambiar esta realidad. Lo vamos a hacer de la mano de la iglesia, porque una de las responsabilidades que tiene la iglesia es responder a esta necesidad social a partir del gobierno que Dios nos otorgó para poder tener las familias bajo nuestro cuidado. Entonces, empezamos a trabajar primero con las Iglesias Unidas de la Paz, empezamos con el taller, con la promoción, para poder instruir, enseñar, mostrar esta realidad y tener parejas tanto para familias sustitutas como también para adopción. Este taller ha sido posible gracias a entrevistas, gracias a programas de televisión que nos han abierto puertas, de radio, digitales, que nos han permitido promocionar y han sido varias las iglesias y muchos los resultados que ustedes van a ver en el taller. En el interín también nos dimos cuenta de que como fundación no vamos a lograr solos poder brindar a estas parejas que quieren adoptar la información y además el asesoramiento técnico necesario. Entonces también trabajamos ahora en convenio con la Fundación Amici di Bambini, una fundación italiana que tiene como función básicamente la de brindar asesoría psicológica, técnica y legal a los papás que quieren adoptar, ¿no? Y esto lo hacen de manera gratuita. A través del convenio ya hemos tenido talleres y hemos llevado parejas para que puedan ser asesorados. Entonces, sin más preámbulos y cuando ya son las 17:33 listos para empezar, entonces quiero pedirle al equipo de la fundación que podamos iniciar el taller al cual ustedes han sido invitados el día de hoy, denominado Embarazo del Corazón.
este es el taller que queremos mostrárselos, que dura exactamente 1 hora. Hoy día va a durar un poco menos, pero es el taller que nosotros queremos pedirles llevar a sus iglesias, que nos permitan abrir las puertas de sus iglesias cuando ustedes vean importante, necesario o prudente ya reunir a la gente, y nosotros poder enseñar esta realidad y animar a los papás a poder abrir las puertas de su familia y de su corazón. Entonces, voy a pedirle a la licenciada Jazmín Mazo, psicóloga, que ella pueda empezar, por favor, con el tema datos estadísticos y problemática detectada. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, me presento. Actualmente soy psicóloga, trabajo como investigadora en la Universidad Católica Boliviana y he participado en muchas investigaciones relacionadas con la niñez, adolescencia y poblaciones vulnerables. Específicamente en la universidad, en el instituto que estoy trabajando, hemos hecho 2 investigaciones acerca de los niños, niñas y adolescentes que están en centros de acogida y que permanecen en el centro. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es un poco acerca de estos datos, de los datos actualizados, de los informes que ha sacado el gobierno y saber qué es lo que pasa y cuál es la realidad de estos niños, niñas y adolescentes que viven en los centros de acogida. Como primer punto, es importante tomar en cuenta que en todos los informes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia, se nota que hay menos niñas, niñas, adolescentes en los centros de acogida. Desde el 2009 se tenían 10.728 niños y ahora en el 2019, bueno, en el 2019 están 5.678 niños. La mayor proporción de estos niños están en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba. Si bien nosotros podemos ver que hay un decremento de la cantidad de niños, niñas, adolescentes, es importante tomar en cuenta que muchos datos no se encuentran registrados o no hay exactamente protocolos que permitan ver cuántos niños aún quedan y aún no. Entonces pueden haber muchos subregistros dentro de estos años. Siguiente, por favor. Entonces, con estos datos podemos llegar a inferir o a saber que 1 de cada 705 niños, niñas, adolescentes se encuentra privado de cuidados parentales en el país. Ahora, con respecto a la cantidad de los centros de acogida, igual, según los anteriores datos, vemos que hay una mayor cantidad de centros de acogida en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, donde esto va a proporcionar a los centros de acogida. Se habla mucho también de la cantidad de centros de acogida que son con delegación directa o son directamente del Estado. Y hay que tomar en cuenta esto, porque hemos tenido igual dentro de las investigaciones entrevistas con personas que mencionaban que los centros delegados, o sea, que son parte del Estado, no contaban con todos los registros porque no había quien los fiscalice. Entonces, dentro de estos centros, creo que aproximadamente entre el 5 al 10% son parte del Estado. Ahora, es importante también ver que la mayor parte de los niños que se encuentran en los centros de acogida rondan entre las edades de 7 a 18 años. Hay muy pocos, el 14% y el 13% que son de 0 a 2 años y de 3 a 6 años. Entonces, esto nos muestra que la mayor cantidad de los niños, una vez que es derivado al centro de acogida, se queda en el centro de acogida, aproximadamente como un 70% de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, los motivos de ingreso, los más fuertes, son que el 32% es por abandono, que los han dejado a la familia, por negligencia, otro 20% y un 11% por maltrato psicológico y o físico que han pasado los niños, y entre otras causas es el 12%. Entonces nosotros con esta mirada de los datos
Ya sabemos que parte de los niños, niñas, adolescentes que están en los centros de acogida han pasado por situaciones muy adversas dentro de sus familias y que también ya vienen con estas experiencias. Con respecto a los recursos humanos, encontramos datos positivos en esto porque anteriormente, en datos del 2014, se ve que la mayor parte del personal estaba o tenían contratos muy cortos. En este informe que hemos extraído del ministerio, se encuentra que ya más del 80% de las personas que trabajan en los centros tienen un contrato permanente, pero esto es muy fluctuante. Si vamos a las experiencias de las personas que trabajan en los centros de acogida, ellos nos pueden decir que realmente no les alcanza el tiempo o sino que les van cambiando de lugar a otro, por ejemplo, a las personas también de la defensoría. De igual manera, en los datos nos muestran que la mayor parte de las personas que trabajan en los centros se encuentran capacitados, pero se ve un dato de que solo el 53% de las niñeras, es decir, de las personas que están en contrato directo, en cuidado directo de los niños, se encuentra capacitado. Pero si nos vamos a esta otra diapositiva, podemos ver que dentro de las responsabilidades que tiene el trabajador social, el psicólogo, las cuidadoras directas de los niños, tienen muchas otras actividades y están en cuidado directo o en control directo de un montón de niños. Entonces, esto hace que con suerte los equipos pueden dedicar como máximo 1 hora por mes a cada familia, que es tiempo insuficiente para realizar un trabajo técnico de calidad. Entonces, si bien hemos visto los otros datos, que había un mayor porcentaje de personas con contrato permanente y mejor capacitadas, igual la sobrecarga laboral se mantiene y esto hace que relaciones con los otros, las interacciones, sean de muy baja calidad, ¿no? O sean insuficientes. Ahora, ¿qué pasa entonces con estos niños que viven bajo estos contextos, viven en estos centros de acogida? Es importante saber que su contexto dista mucho de parecerse al contexto familiar. Solo entre 1 o 2 centros de acogida tratan de hacerlo como familias, ¿no? Tienen sus mamás, sus tías y sus hermanos, pero los otros centros no, y las personas que están bajo el cuidado de ellos no, como están con muchos niños, no se alimentan estas relaciones de calidad y estas relaciones de apego, entonces no cuentan con un compromiso personal e incondicional. Es decir, nosotros cuando somos niños siempre tenemos un referente de apego, pero los niños van cambiando por las cuidadoras que les va tocando. Entonces hay una distancia de hecho ya emocional de los pequeños y son un grupo de alto riesgo de exclusión social. Dentro de varias investigaciones, no hay así como una relación directa, pero sí hay muchas hipótesis de lo que puede pasar con los pequeños. Pero sí se ha visto en estas investigaciones que se han hecho a nivel Latinoamérica que los niños, niñas, adolescentes son más susceptibles a presentar problemas de comportamiento, tienen déficit de atención y neuropsicológicos porque están tienen menos estimulación en donde se encuentran, tienen conductas evitativas o agresivas. Mientras más grandes, más problemas de conducta en la adolescencia. En adolescentes puede haber un apego escaso a las personas adoptivas porque ya están con la formación de su identidad. Y se ha visto también en estos estudios que las mujeres tienen más síntomas de ansiedad y depresión, mientras que los hombres tienen más síntomas de agresividad. Ahora, con los problemas que se presentan dentro de la adaptación escolar, hay más, como hay déficit de atención y hay problemas con la atención y la estimulación, hay problemas en el rendimiento académico, hay un porcentaje menor de personas que entran en la universidad y esto es muy difícil para los niños y niñas que viven toda su vida en el centro de acogida porque cuando hay un proceso de transición al egreso, se encuentran con situaciones muy adversas que no les permite continuar con sus estudios porque ya no cuentan con la misma cantidad de recursos que antes se les daba. Muchos tienen un nivel de escolarización que no pertenece a la edad que tienen,
tienen una motivación baja con respecto al absentismo escolar que se ha experimentado y una mayor inatención, poca participación en clases y tal vez mayor pasividad. Entonces, a mayor tiempo de acogimiento hay más probabilidades de comportamientos agresivos y problemas escolares. Mientras menos tiempo, entonces hay una mayor adaptación social. Y es importante también que sepan que la adopción tardía está relacionada con una peor regulación emocional y mayor ansiedad, que la mayor parte de los niños y niñas que se encuentran en los centros de acogida tienen un apego inseguro. Esto es decir, es que hay desconfianza también en las personas. Cuando nosotros somos pequeños estamos acostumbrados a tener o a nuestra mamá o tal vez a nuestro papá, y dependiendo de cómo la familia ponga ese contexto de una familia amorosa, una familia que te da atención, cuidado, entonces ahí vamos adquiriendo nuestras estrategias también emocionales. En cambio, como estos niños pasan de cuidadores en cuidadores, esto hace que tengan un apego inseguro, también tomando en cuenta que están con vivencias de atrás, ¿no? Acerca de abuso psicológico, sexual y maltrato en la infancia, pero también en los centros de acogida. Los centros de acogida también son entornos donde los niños pueden pasar por abuso sexual y pueden pasar también por violencia psicológica, lo que afecta también a sus habilidades verbales y comportamientos agresivos. Bueno, creo que esto es toda la presentación que tenía que hacer, pero esta presentación tiene el objetivo de mostrar la situación en la que viven los centros en realidad los niños y niñas de los centros de acogida, y también ver qué se puede hacer desde nuestras posibilidades con esto. Si bien hay muchos estudios que muestran que hay avances en el gobierno, también aún seguimos enfrentando muchas dificultades, ¿no? O muchos subregistros de datos que no se tienen. Entonces, creo que esta es la oportunidad también para interiorizarnos en lo que está pasando en esta situación y de encontrar las mejores herramientas para poder ayudar. Muchísimas gracias, querida Jazmín. Antes de continuar con el taller, queremos compartir con ustedes un video para luego entrar al siguiente tema del taller. En el principio, Dios diseñó la familia como la institución más importante y base de la sociedad. Pero cuando el pecado entró en el mundo, este diseño también sufrió las consecuencias. Hay un sinnúmero de razones para que niños hayan quedado huérfanos. Pero sin importar las razones, su contexto, su cultura, su entorno, lo cierto es que estos niños están solos, no tienen una familia. En Bolivia, miles de niños con diferentes historias están obligados a enfrentar la vida solos. El gobierno y las ONGs están intentando encontrar respuestas a este problema. Pero ¿dónde está la iglesia local? Históricamente, la iglesia cristiana era conocida por proteger a los huérfanos y niños de entorno vulnerable. Y a lo largo de la historia, vemos muchos ejemplos de cristianos alrededor del mundo siendo la respuesta ante la necesidad de una familia para estos niños. Ellos tomaban muy en serio Santiago 1:27. Y a medida que la necesidad crecía, los cristianos, además de traer niños a sus hogares, comenzaron a construir grandes hogares, y en muchos países fue el gobierno que empezó a construir orfanatos y la iglesia fue retrocediendo. En muchos lugares, la iglesia perdió protagonismo y el Estado se hizo cargo porque creían que podían brindarles un mejor cuidado. Pero no se dieron cuenta de los efectos y el daño devastador que estos lugares pueden tener en el desarrollo de un niño. El salmista dice: Dios hace habitar en familias a los desamparados. Entonces,
¿por qué perdimos de vista los planes y propósitos de Dios para estos niños? Estamos a tiempo. Podemos cambiar la forma en que la iglesia aborda el cuidado de los niños vulnerables. No podemos conformarnos a que organizaciones estén a cargo de este gran llamado. Debemos comprometernos a restaurar la institución de la familia para que niños que han sido privados de vivir en familia puedan tener una. Hoy es el tiempo de abrir nuestros corazones y tener visión de reino. Es tiempo de hacer un cambio y dejar que Dios ponga a través de su espíritu al huérfano en el corazón del cuerpo de Cristo en cada rincón de Bolivia. Somos llamados a mirar más allá de nuestras limitaciones y entender el corazón de Dios, de hacer habitar en familias a estos pequeñitos. Cada historia es importante y el cambiar el rumbo de una historia puede cambiar el destino de toda una generación. Necesitamos accionar. Es el momento para que el cuerpo de Cristo se levante y sea para el mundo el modelo de verdadera adoración. ¿Estás dispuesto a asumir el reto y ser parte de la solución? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Vamos a continuar entonces con el siguiente módulo para poder ver cuál es realmente el papel que la iglesia juega en esta realidad tan dura. ¿Me ayuda, Lisette? ¿Se ve la pantalla, no? Estoy compartiendo. Gracias. ¿Cuál es el rol de la iglesia al cuidado de estos niños? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Porque Dios nos amó primero, Dios nos adoptó. La adopción está en el corazón del Padre. Nosotros somos adoptados por amor, no somos el pueblo elegido. Y Él nos adoptó por amor y mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Cuanto más la iglesia entonces tiene que responder a esta realidad. Si bien una de las funciones principales es enseñar la adoración, porque esto hace que invoquemos el nombre del Padre, porque tengamos una relación directa. Otra función importante es la edificación de la casa, de la familia, de lo que es el construir la iglesia como tal, y también la evangelización. Hay una responsabilidad social muy grande que está escrita en Mateo 25, 34, 36. Y esa es la responsabilidad social que hoy la iglesia tiene que retomar, porque antiguamente, como muestra el video, la iglesia era la responsable de dar cuidado y protección a estos niños y a las familias desamparadas, a las viudas y a los huérfanos. Entonces, ¿por qué la iglesia perdió autoridad sobre estos territorios que Dios nos dio para gobernar? ¿Por qué la iglesia cedió esa gobernabilidad al Estado? Y no solamente en el área de la familia, sino la iglesia ha perdido autoridad en todas las esferas, habiendo cedido al Estado el derecho de ellos ahora gobernar y de ellos poder administrar estas realidades y por supuesto con resultados nefastos. Todo empezó cuando dejamos de asumir los roles y entonces la iglesia fue retrocediendo por diferentes factores que ustedes, pastores, lo conocen mejor que nosotros porque saben cuál es la realidad
hemos ido retrocediendo no solamente en la responsabilidad, sino también en la función que Dios nos legó. ¿Y qué ha ocasionado esto? Que empiecen a sustituirnos con esa responsabilidad a estos grupos y por estas nuevas formas de pensamiento que hoy están peleando derechos, están peleando leyes para poder adoptar, porque procrear no pueden. Ellos quieren leyes de matrimonios igualitarios y como no pueden procrear entre hombres o entre mujeres, entonces ahora quieren adoptar a estos niños y estamos a una nada de que en Bolivia se apruebe una ley de adopción y de matrimonios igualitarios, si la iglesia no accionamos haciendo algo. Estamos viviendo las consecuencias de esta indiferencia o tal vez de esta falta de información que hemos tenido por muchos años. Entonces, hay estadísticas que son alarmantes, ¿no? La violencia infantil que el gobierno la usa en leyes, la ha traducido en leyes a favor de ellos mismos y de lo que pretenden hacer. La violencia, la llamada violencia familiar, la violencia a la mujer, en la que muestran los llamados mal llamados feminicidios, cuando en realidad son homicidios. El pastor Henry es abogado y sabe muy bien cómo usan estos términos y los mal usan para confundir a la población y para sacar la figura paterna del verdadero rol que tiene dentro de la familia. Los embarazos adolescentes, y ni qué decir los abortos. El año pasado hemos tenido el pico más alto de abortos, más incluso que el COVID. O sea, los abortos han sido mucho más y es mucho más en porcentaje que las muertes por enfermedades, ¿no? Las violaciones sexuales a mujeres y a niños, los divorcios, todo lo que implica el abandono de los niños, todo lo que implica la ruptura de los matrimonios y ellos, el gobierno, el Estado, argumentan que son problemas económicos, problemas de desempleo y le ponen cifras, le ponen números, pero la realidad es que estos niños no tienen modelos de hogar porque los padres no tienen responsabilidad, ni información, ni formación para poder realmente brindar familias y hogares a sus propios hijos. Entonces, por eso es que hay violencia, hay abandono, hay violaciones y hay tantas cosas que en realidad estos datos estadísticos no son ni la cuarta parte de una realidad que hace poco hemos visto en los datos del INE. ¿Qué pasa con los niños en estado de vulnerabilidad? El año 2014, un estudio oficial realizado por el Ministerio de Justicia reportó 8.369 niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental en Bolivia. Y quiero aclarar acá en un paréntesis que cuando decimos niños, niñas, adolescentes, no estamos usando los términos de la agenda LGTB, sino que lamentablemente el código que nos han impuesto como ley en Bolivia se llama Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? Nosotros sabemos que son niños y adolescentes, pero así se llama la ley. Decía Jazmín, de cada 715 niños, uno se encuentra privado de cuidados parentales en el país. Pero esta realidad contrasta, les decía, con una información reciente que a raíz de la Ley de Protección a la Vida y a la Familia que presentamos en Santa Cruz, el equipo de abogados constitucionalistas nos mostró hace ni 3 semanas atrás un dato estadístico hasta el año pasado o hasta febrero de este año, que reporta más de 25,000 niños en situación de abandono. Quiere decir que los datos o se han incrementado realmente o es que estamos hablando de trata y tráfico en el país con un fuerte índice de incidencia. Esta es una realidad que no podemos dejar de ver. Esta es una realidad que a veces somos ajenos cuando pasamos por las calles y vemos un niño pidiendo una moneda y no nos preguntamos si este niño de repente la necesita esa moneda porque no comió 1 o 2 días o sabe Dios cuántos días. Entonces, su necesidad los lleva a hacer muchas otras cosas en su desesperación, en la falta del amor de una mamá, en la falta del cuidado parental. La función social de la iglesia es que nosotros podamos tomar a estos niños en el seno de las familias de la iglesia y poder brindarles un hogar, poder restaurar su corazón,
poder sanar esas vidas, poder mostrarles el amor de Jesucristo y poder levantar una nueva generación. Una generación que tiene un propósito, porque son vidas con propósito. ¿Cómo manifestamos ese amor de Dios? Pues lo manifestamos a través precisamente de enseñarles que el amor de Jesucristo se lo puede vivir y se lo puede sentir a través de nosotros. Es la mejor manera porque Dios nos amó primero a nosotros. Entonces respondemos al clamor silencioso de los más desvalidos cuando la iglesia responde ante esta necesidad. Cuando ustedes nos abren las puertas de sus iglesias y podemos llegar con este taller y esta información y podemos mostrar esta realidad, créanme que hay muchísimos papás y mamás que además de tener ya hijos naturales, anhelan otros hijos. Y hay muchos otros que no pueden tener hijos y anhelan tener un hijo y anhelan adoptarlo. Entonces la iglesia tiene un llamado y el llamado es precisamente el de poder lograr que estos niños puedan tener una convivencia familiar. Colosenses 3:16 dice, si Dios y los principios bíblicos no forman parte de la convivencia familiar, la familia pierde su esencia, su moral, sus principios y puede degenerar en una comunidad destrozada. Y ese es el objetivo de la Agenda 2030, entre muchas otras cosas. Usar estos niños como datos estadísticos. Termino diciéndoles esto, Dios nos amó primero porque Él nos adoptó, porque Él nos perdonó, porque Él nos limpió y porque Él nos hizo hijos para darnos identidad. La adopción no es una elección, la adopción es una decisión. Lisette. Muy buenas tardes a todos. Marité ya nos presentó a cada una, así que no voy a entrar en mi presentación personal. Vamos a seguir con el tema, este tema tan bonito, tan apasionante quizás para muchos de nosotros. Adelante, Lisa. Gracias, Marité. Bueno, decíamos que habíamos visto datos alarmantes de lo que está pasando con muchos de nuestros niños que se encuentran en situación vulnerable en nuestro país. Pero aquí Marité habló de algo tan importante como es el llamado a la iglesia, ¿no? ¿De quién es esta responsabilidad? Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que tenemos que levantarnos ante esta gran necesidad que vive nuestro país, el mundo entero, ¿no? Y aquí es que nosotros vamos a hablar de un embarazo del corazón. Cuando hablamos de embarazo del corazón, estamos hablando de un proceso que se lleva a cabo no de forma biológica como un embarazo normal, natural, sino un embarazo, una gestación que ocurre en nuestros corazones y que se prepara desde mucho antes, incluso que los 9 meses que nosotros vemos normalmente en un embarazo natural, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de adopción, estamos hablando o estamos pensando y viendo el plan de Dios original para la humanidad, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, vemos que en el plan de Dios estaba adoptarnos y nosotros somos parte de ese proceso de adopción, ¿no? Hemos sido adoptados, hemos sido recibidos como hijos, Él nos adoptó, Él nos hizo hijos, ya no somos más advenedizos, ¿no? Entonces, de la misma manera pasa con un niño, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de adopción, dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, hay un plan especial para cada uno de estos niños y nosotros formamos parte de ese proceso. Pero para eso vamos a ver qué es adopción. Adopción es un proceso legal, ¿no? De colocar a un niño en el hogar de padres no biológicos. En términos comunes, es tomar a un hijo no nacido de usted e introducirlo en su alma y hogar para hacerlo parte de su familia. La adopción fue diseñada por Dios para cubrir las necesidades de los seres que Él creó. Entonces, esta palabra adopción estaba dentro de los planes de Dios. Estaba dentro de sus planes que nosotros, por ejemplo, seamos adoptados por Él. Pero también está dentro de sus planes que nosotros como cuerpo de Cristo estemos sensibles a este gran llamado que
que hay ahora en la humanidad, ¿no? De tantos niños que están necesitando un padre o una madre quien los acoja. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, en Salmos 68:6. Pero ¿qué es la adopción, no? Para nosotros es la máxima expresión de amor. Es el reflejo de la relación de Dios con el hombre, ¿no? Porque en Efesios nosotros vemos en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando nosotros pensamos en adopción, estamos pensando en la máxima expresión de amor. Y el ejemplo para eso fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él nos mostró con el ejemplo que era ser adoptado. Pero dentro de ese proceso, nosotros no tenemos que olvidar de que cada persona viene con una historia. Usted, papá, usted, mamá, tiene una historia. El niño que usted piensa adoptar también trae una historia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que esto va a venir a formar una sola familia, va a venir a formar un solo bloque. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. El propósito es que nosotros podamos cambiar el rumbo de la siguiente generación, de este niñito, de esta niñita que nosotros podamos traer a nuestro hogar. Entonces, no importa cuál es nuestra historia, cuál es la historia que este niño traiga, lo importante es que nosotros lo llevemos delante del Señor para cumplir ese propósito y podamos cambiar la siguiente generación. Pero ahora vamos a ver más específicamente ese proceso que nosotros, por el cual tenemos que pasar para llegar a esta adopción. De la misma manera que nosotros nos preparamos para un proceso, para un embarazo biológico, la mamá antes de quedar embarazada va al médico, se hace todas las revisiones para que todo su funcionamiento, ¿no? Las funciones de sus órganos estén en óptimo estado, no haya nada malo. De la misma manera nosotros tenemos que prepararnos para un embarazo del corazón. Lo primero y lo último, más importante, siempre recuerde que Dios tiene el control. Y luego, después de entender de que Dios tiene el control de todo, evalúe cuáles son los motivos por el cual usted quiere adoptar. Realmente es porque quiero cumplir ese propósito de Dios por el cual estoy aquí en esta tierra. Quiero dar gloria a Dios con lo que estoy haciendo, o simplemente son motivos egoístas. Quiero satisfacerme como mamá, no he podido tener hijos, entonces quiero llenar ese vacío. O por último, ¿no? Mi familia murió y bueno, tuve que quedarme a cargo de los hijos de ellos, aunque yo no quería. Entonces hay que evaluar, pero muy sinceramente, cuáles son esos motivos por el cual nosotros queremos adoptar. Considerar la historia. Como dijimos, cada uno trae su historia. Usted tiene una historia, ese niño que va a adoptar también tiene su historia y hay que estar preparado para lo que venga. Tenga en cuenta que también usted tiene una familia en el hogar y tiene que cuidar del bienestar de ellos también, porque todos pasamos por el proceso de cambio dentro del hogar, ¿no? Lo siguiente es buscar consejo de expertos. Muchas veces nosotros como cristianos solamente, y no está malo, ¿no? Está confiar en el Señor, que Él tiene el control, que Él lo va a hacer, pero muchas veces nosotros necesitamos ayuda profesional y es algo que lo tenemos que tomar en cuenta. Y otra vez digo, por primero y último, recuerde que Dios tiene el control. Recuerde siempre que todo lo que nosotros hagamos va a ser porque Dios así lo permite. Dice, los niños necesitan un lugar seguro donde puedan traer sus emociones, necesitan y necesidades, y cada uno pueda ser honesto sobre lo que están atravesando. Ese lugar que usted va a preparar para estos niños realmente tiene que ser un lugar seguro para que este niño o niña que llegue a su hogar pueda sentirse realmente como en casa, ¿no? Esa es la parte que nosotros hacemos antes de un embarazo. Ahora, ya estamos preparados, ya estamos en la época de la espera del niño, estamos en la época de la gestación. ¿Qué cosas tengo que considerar?
considere su vida personal. No nos olvidemos, hermanos, que todos como dije, todos tenemos una historia, ¿no? Y todos tenemos heridas del pasado. Si yo tengo heridas y no he sanado, ¿cómo voy a tratar las heridas de mi hijo que viene ya con muchos dolores, con muchas heridas, con muchas carencias? Entonces es importante que nosotros sanemos nuestras heridas para poder tratar las heridas de nuestros hijos. Debe estar muy seguro de que toda herida del pasado ha sido sanada antes de aceptar la responsabilidad y el privilegio de ayudar a un niño adoptado a trabajar en sus heridas. Eso es tan importante. Lo siguiente, prepárese para los problemas de apego. Jazmín hablaba muy cortito quizás de este problema, ¿no? Pero ahí nosotros vamos a estar con esa predisposición de hacer ese clic con ese niño que ha llegado a nuestro hogar, con nuestro nuevo hijo. Pero entonces va a pasar de que no sucede, no hay ese apego. Y es porque ellos no han tenido esa conexión, no han sabido tener, no han tenido adultos que los han cuidado, que los han protegido, que les han dado contención, cariño. Entonces, siempre van a estar con ese temor, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que saber que ellos están pasando por momentos difíciles y nosotros somos los adultos, en este caso, que les vamos a dar contención y cariño. Aprenda todo sobre su hijo. Lo siguiente, algunos niños no comparten detalles de su vida por miedo o vergüenza. Averigüe, indague todo sobre su historia, incluso su historial médico. Cuando un hogar se convierte en una familia permanente, puede producirse un cambio en el corazón de este niño. Entonces, nosotros tenemos que saber todo acerca de nuestro nuevo niño, ¿no? Nuestro nuevo hijito que está llegando a la casa. ¿Para qué? Para poder ayudarle, para saber todos los detalles y poder ser ese apoyo y esa contención que él necesita. Construye un sistema de apoyo que le dé contención, ¿no? Dice acá Jackie Jackson, no podemos cargar con esta lucha solos ni debemos hacerlo. Con la ayuda de Dios podemos formar un equipo que camine con nosotros. Estas personas son esenciales para el llamado y son realmente bendiciones de Dios. Cada trabajador social, cada asistente social, abogado de la corte o familia o juez está en primera línea. Usted también lo está. Pero anímese, nuestro Dios victorioso, y Él tiene un plan y usted es una parte importante de Él. Con la ayuda del Señor lo podemos lograr, ¿no? Pero no nos olvidemos que todos somos parte de un proceso. Si usted es el tipo de personas que le gusta todo ordenado y predecible, debe renunciar a esto. Casi todas las discusiones, dice Paul Batura, sobre adopción involucran más preguntas que respuestas. Habrán días buenos y días malos. Cada colocación es única porque cada niño es único. No nos olvidemos que son seres únicos, principio de individualidad, ¿no? Ahora ya es hora del parto. Entonces tenemos que ayudar a entender a nuestro niño su historia. Ya nuestro niño está en nuestros brazos, ¿no? Ya va a nacer y nosotros tenemos que ver ciertas cosas que tenemos que considerar. Tenemos que hacerle saber cuánto lo amamos, ¿no? Que independientemente de lo que él haya pasado o cuál haya sido su historia, él ha sido un niño amado por nosotros, porque Dios ya nos preparó nuestro corazón para amar a este niño. Entonces, no importa su historia biológica por la cual él haya pasado, usted tiene que hacerle saber que él es amado. Honre sus raíces, aprendiendo todo lo que pueda de sus tradiciones, de sus costumbres, porque él tiene que conocer su historia, es parte del proceso, ¿no? Él tiene que conocer de dónde viene, por qué, para qué, y él tiene que entender que hay un plan maravilloso en todo esto. Haga un libro, ¿no? Contando toda su historia para que usted el día de mañana le pueda entregar todo esto a él y él pueda a contar a su siguiente generación también. Y ayude a su hijo a comprender quiénes son las personas que forman parte de su historia. Él tiene que conocer todo acerca de su historia. Lo siguiente, busque ayuda profesional. Otra vez lo mencionamos. Cuando recibimos a un niño en nuestro hogar, es importante que nosotros velemos por el bienestar, no solo del niño, sino de todos los miembros de la familia. Y aquí nosotros tenemos que ver
vamos a necesitar también en muchos casos ayuda terapeuta, ¿no? O sea, vamos a tener que aprender sobre la crianza terapéutica. Entonces, como digo, a veces nosotros queremos estar ajenos a todo lo que tiene que ver con ayuda profesional. No, tenemos que buscar ayuda profesional porque se trata de nuestro hijo y todo lo que vaya a ser bueno para él va a ser también de mucha ayuda, ¿no? Ahora, es importante que tengamos en cuenta que vamos a tener problemas en muchos casos al momento de nosotros ya llevarlo al ámbito escolar, por ejemplo, ¿no? Van a haber muchos momentos difíciles y frustrantes probablemente. ¿Por qué? Porque en estos niños no han tenido el cuidado, no han tenido la protección, no han tenido el cariño. Su cerebro no ha sido desarrollado de la forma que tenía que ser conforme Dios lo ha diseñado. Un papá y una mamá que les den cariño, contención, cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Su hipocampo no se desarrolla de la forma normal, no se desarrolla de la forma completa. Y nosotros tenemos que aquí tomar mucha atención porque tenemos que trabajar muy de cerca con los maestros, quizás con un psicólogo para poder darles esa ayuda que ellos necesitan. No nos olvidemos que el hipocampo está encargado de la atención, la concentración, el aprendizaje, la madurez emocional y la memoria. Entonces, cuando no hay un cuidado, cuando ellos no tienen protección y cariño y amor en sus primeros años, cuando el hipocampo, la corteza prefrontal está cerrando y el hipocampo se está desarrollando, podemos tener problemas, muchos problemas relacionados a la falta de memoria, a la concentración, y esto nos lleva a tener problemas en la escuela, ¿no? Con los niños. Lo siguiente, es importante que también nos demos el cuidado a nosotros mismos. Nosotros no podemos cuidar a otros si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Tenemos que enseñar con el ejemplo ese cuidado que nosotros le vamos a dar a ellos, ¿no? Y por último, ejerciendo una verdadera paternidad. En este tiempo ya nosotros hemos llevado a nuestro niño a nuestra casa, ya lo sacamos del hospital, de la clínica, y hay otras cosas que nosotros tenemos que ver. Tomemos en cuenta que hay etapas en la vida del ser humano que nosotros tenemos que ser muy intencionales al ponerle mucha atención, ¿no? Y aquí solamente para que ustedes lo vean, porque esto es parte también de nuestro programa Responsabilidad Social Familia. Si ustedes lo quieren ver, tenemos los videos en el canal de YouTube. Todo este tema está bien desarrollado en muchas sesiones, ¿no? Que nos puede ayudar al momento de la crianza de nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que ser esos alfareros de barro, ¿no? Tenemos que nos está dando Dios la oportunidad de que nosotros podamos marcar la diferencia en nuestros hijos. En Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, dice, ¿no? Entonces, el Señor nos da la oportunidad que nosotros también podamos ser esos alfareros de barro para nuestros nuevos hijos que van a llegar a nuestro hogar. Y dentro de ese proceso, nosotros como papá o como mamá tenemos roles diferentes, ¿no? Que es importante que nosotros los desarrollemos a cabalidad para hacer que estos niños puedan crecer en un ambiente sano, en un ambiente protegido y sobre todo un ambiente que cumpla el modelo que Dios ha diseñado para el hogar, para mamá, para papá y para nuestros hijos, ¿no? Ahí nosotros en esta diapositiva vamos a ver cuáles son los roles del papá, los roles de la mamá, que como dije, si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, están todos nuestros videos, todos estos temas bien desarrollados para que usted también los pueda aprovechar al máximo, ¿no? Pero hay algo bien importante. Decíamos hace rato nosotros que estos niños vienen con muchas heridas. Es importante que nosotros valoremos esas grietas, esa historia con la que ellos vienen, porque eso el día de mañana va a servir para que ellos puedan ser de bendición a otras personas. Hay un proceso que los japoneses utilizan para restaurar vasijas que son de mucho valor para ellos.
en vez de que desechen una vasija rota, lo que hacen es volverla a unir y le ponen oro en medio y la convierten en una vasija que se convierte en un adorno en la casa, ¿no? De esa misma manera, estos niños pueden ser sanados a través de Dios, a través de ustedes, el Señor utilizando a cada uno de nosotros como instrumentos para sanar esas vidas y que el día de mañana ellos puedan ser bendición para su siguiente generación. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, que tenemos que entregar a cada uno de estas cosas que nosotros, estos problemas que probablemente nos pueden saturar en nuestro corazón, ¿no? Así como que, ¿cómo será? ¿Será bueno adoptar? ¿Cuántos problemas iré a tener? Entréguele al Señor. Le aseguro que va a ser un desafío. Nosotros le estamos diciendo, no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Pero usted está cumpliendo con un mandato del Señor, hacer habitar a los niños en hogares, ¿no? Entréguele cada cosa al Señor. Mantenga una perspectiva a largo plazo. Piense que esto es para largo, es para toda la vida, ¿no? No se canse. Usted está ayudando a cambiar el rumbo de una generación. Eso no se olvide jamás, jamás. Quiero compartir con ustedes, no sé si Marité me puedes dar la oportunidad de compartir, a ver si puedo, el video. Acá vamos a ver si lo puedo compartir, ¿ya? Quiero mostrarles un video que descargué. Es la historia de Elaya, un niño de Haití que fue adoptado. Perdón. Un momentito, por favor. Ahí. How do you feel about Elijah coming? Good. Yeah? Really good. It's going to be like this for a while. Yeah, it's going to take a while, eh? That's okay. Get to know each other, eh? Bisous pour moi. Bisous pour Gerda. Où c'est ça? Petit de l'ensuite. Is this where you slept, Elijah? Yeah? You see how scared he is. He's holding me. It's okay, it's okay. You can see in the look in his eyes, eh? He's not happy to be here. Today we're going on an airplane, far away. And we're gonna go see Mommy and the kids. Oh!
esta es una historia de Elaya, de un niño que fue adoptado, ¿no? Y que Dios usó a ese señor, a ese padre, a esa familia para cambiar el rumbo, su historia, toda su historia de este niño, ¿no? Que ahora es un joven. Así que nosotros, hermanos, somos ese instrumento. Dios nos ha hablado a su pueblo. Dios delegó esta responsabilidad a su pueblo, a sus hijos, no al gobierno, no al Estado, no a las instituciones y organizaciones que hoy por hoy se hacen cargo de nuestros niños. Pero muchas veces nosotros como iglesia estamos sordos, estamos ajenos a esta realidad y hoy es el tiempo. El Señor nos está dando una oportunidad más, que nosotros podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestros brazos, ¿no? Hay un versículo bonito que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces nosotros eso lo llevamos solamente a lo que nosotros estamos haciendo hoy en nuestros hogares. Pero ese servir a Jehová también es poder abrirle nuestros brazos, nuestros hogares a alguien que lo necesita. Así que el Señor en esta tarde nos hable realmente a cada corazón para que nosotros podamos tener esa sensibilidad de ver esa necesidad allá afuera y que el Señor realmente ponga en nuestro corazón ese deseo. Y probablemente ya lo está, porque Él ha ido trabajando desde antes en su corazón ese deseo de adoptar. Pero por ahí hoy es el tiempo, ¿no? Así que les animamos a que ustedes puedan entregar este material el día de mañana, cuando ustedes puedan llegar a sus iglesias, comentarles, nosotros podamos entrar con este material a un poquito tocar al corazón de cada hermano, de cada hijo de Dios, para que pueda ver esta gran necesidad y pueda abrir sus brazos, pueda abrir sus corazones, pueda abrir sus hogares. Muchas gracias por la atención. Vilmita. Buenas tardes, queridos pastores. Gracias, Liz, por ese último video. Realmente toca el corazón y sensibiliza profundamente. Bueno, ya fui presentada, soy Grima Aquí dice, Domínguez, egresada a la carrera de turismo, secretaria ejecutiva bilingüe, guía familiar certificada por la Fundación Centro de Acción Bolivia. Guía familiar certificada por El Mundo Necesita un Padre y coordinadora en La Paz del programa Un Niño, una Historia, una Generación. ¿Cómo podemos ser actores? Como fundación, estamos trabajando con las modalidades de familias sustitutas y familias adoptivas, con la finalidad de viabilizar un mejor futuro para aquellos niños que se encuentran en una situación total de desamparo. Los niños, niñas o adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad. Y esto es en la familia de origen. Pero cuando esto no es posible, están estas dos alternativas, la familia sustituta o la familia adoptiva, donde se les asegure una convivencia familiar. ¿Qué es una familia sustituta? Es una modalidad alternativa de cuidado para niños, niñas y adolescentes que están en riesgo de perder o tal vez ya hayan perdido el cuidado parental. Es temporal y evita la institucionalización. Es un medio, no un fin. Según el artículo 51 de la Ley 548, deberán cumplir los mismos deberes de padre y madre. ¿Qué pasa cuando un niño es encontrado en situación de abandono o desgracia? Son encontrados por la policía. Es la policía la que hace gestión ante la Defensoría del Niño. En la Defensoría se presenta la denuncia y ellos proceden en un lapso corto de tiempo
a asignar al niño a una casa de acogida o a una familia sustituta. Por lo tanto, son estas dos alternativas las que se gestionan para los niños que están en estado de vulnerabilidad. La institucionalización en una casa de acogida, donde se encuentran prácticamente encerrados, o en una familia sustituta. Para acceder a estas modalidades de familia sustituta o de familia adoptiva, se deberá cumplir con los requisitos estipulados por ley, que se los hemos compartido en PDF en sus chats. Mediante una medida cautelar, la familia sustituta es asignada a un niño y el tiempo de duración es de 30 días. En este tiempo, lo que hace la Defensoría mediante su equipo interdisciplinario, tanto del área social, psicológica y legal, es buscar a la familia ampliada o ver la reinserción del niño en su hogar. Si la búsqueda ha sido infructuosa, se amplía a 90 días. Y si aún en este tiempo no se encuentra la familia ampliada o no se ha logrado reinsertar al niño en su familia de origen, la familia sustituta puede apelar al juez de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente y pedir una medida de protección indefinida hasta que se defina la situación legal del niño para acceder a una adopción. La Fundación tiene un convenio con el CDGs de La Paz y de Chuquisaca para la capacitación de familias. Por el momento aún no hay resultados, pero tenemos varias familias que están a la espera para acoger ya sea a un niño, a una niña o a un adolescente en su hogar. Buenas noches, mis queridos pastores. Los saludo con la paz del Señor. Gracias por este tiempo, gracias por haberse podido dar estos minutos con nosotros para poder ser parte y entender nuestro taller Embarazo del Corazón. Mi nombre es Jimena Zambrana, soy ingeniero comercial, soy guía familiar certificada por la Fundación Centro de Acción Bolivia y también vicepresidente de la misma. Continuando con la parte que hemos estado viendo correlativamente con relación a quiénes podemos ser actores y continuando con el proceso, vemos básicamente qué es la adopción. Ya habíamos visto a qué se refiere los padres sustitutos y ahora vamos a ver qué es la adopción. En esta parte, en realidad tenemos todos los requisitos por los cuales una persona necesita para optar a ser padres adoptivos. Estos requisitos se los vamos a pasar nosotros a cada uno de ustedes mediante el WhatsApp, los chats, están en PDF. Para no hacerlo muy largo, se los vamos a pasar todos y cada uno de los requisitos, tanto para ser padres sustitutos como para optar por lo que es la adopción. Pero básicamente, ¿qué es la adopción? Según el Código Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 80, la adopción es un proceso legal por el cual un niño, una niña y adolescente que ha perdido en realidad por completo el cuidado de su familia de origen, adquiere la calidad de hijo o hija de las personas adoptantes y lo
optamos por tenerlos de una manera estable, permanente y definitiva. La adopción en realidad es un proceso afectivo que implica la construcción de nuevos lazos familiares. Eso es lo que nosotros estamos buscando con nuestro taller, un niño, una historia, una generación. Y en realidad vemos cuáles son los motivos por los cuales los padres quieren adoptar. Y en realidad no es un derecho de los padres, sino que en realidad es un derecho de los niños, niñas y adolescentes para vivir y desarrollarse en una familia que los cuide, que los ame, que los proteja, que puedan educarlos con principios y con valores. Es por eso que estamos acudiendo a toda la iglesia para poder nosotros tener familias que se comprometan desde la parte espiritual a tenerlos de esta manera a esos niños que necesitan tanto, tanto amor. Y para ello nosotros tenemos bastantes convenios ya firmados. Estamos trabajando con ANDEB, con el CDGs de La Paz de Chuquisaca, como ya lo habían dicho. Estamos en proceso también con el CDGs y las gobernaciones en el interior del país. Pero sí tenemos el convenio firmado con Amici dei Bambini. Este convenio suscrito con los señores es un soporte interinstitucional de apoyo a todas las familias que quieran optar por estas alternativas que les hemos presentado en este taller Embarazo del Corazón. Este apoyo implica un apoyo psicológico, apoyo legal, apoyo técnico para poder seguir y hacer todos los pasos y poderlos colaborar. Nosotros caminar junto con ustedes, con aquellos padres que quieran optar por alguna de estas opciones. Ahora bien, en realidad el adoptar lo hacemos mediante las gobernaciones, no lo hacemos solamente nosotros. Nosotros somos apoyo, somos ayuda, pero en realidad el proceso como tal se tiene que comenzar con las gobernaciones departamentales. Como bien ya los habíamos dicho, el CDGs ya lo tenemos firmado en La Paz y con el CDGs de Chuquisaca. Como les había mencionado, los requisitos básicos se los vamos a hacer llegar mediante el chat. Bien, entonces, a nombre de la Fundación y de todo el equipo de Un Niño, una Historia, una Generación, queremos agradecerles de corazón. Vamos de todas maneras a compartirles el video que nos acaban de pedir de Iglesias Unidas La Paz, lo vamos a compartir a nivel nacional, al igual que este material que hemos pasado ahora, se los vamos a compartir para que ustedes puedan llegar a sus iglesias y sobre todo a las familias de sus iglesias. Como bien decía Lisette, la adopción no es una elección, es una decisión. Y quien les habla conoce de lo que significa esa bendición de la adopción. Si no, no estaría con autoridad hablando de esto. Que el Señor los bendiga de corazón. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias, amado equipo, una vez más por estar siempre con el corazón predispuesto y las manos en el arado. Tengan ustedes muy buenas tardes.